Paco Calderón es cartonista, nació en la Ciudad de México y estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana. En 1977 publicó su primer cartón en el Heraldo de México y 6 años después, en 1983, inició su colaboración en el periódico El Norte de Monterrey. Ha ganado 2 veces el Premio Nacional de Periodismo, el primero en 1992 en la categoría de caricatura y en 2004 por su columna editorial titulada Calderón en Reforma. En 2003 publicó el libro La Lata del Domingo en una versión de lujo y 2 años después en la versión más económica. También recibió en 2014 el premio María Murs Cabot, otorgado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. Además del periódico Reforma, sus cartones aparecen en los diarios El Norte de Monterrey, Mural de Guadalajara y Palabra de Saltillo. En 2015, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le otorgó el galardón La Catrina como reconocimiento a su humor y trayectoria. Paco Calderón, muchas gracias por estar aquí en Línea Directa. Paco, ¿cómo es que un cartonista como tú se inicia? ¿Qué le hace a un cartonista decidir que puede uno ser parte de esa profesión? Empiezas dibujando, esa es la verdad. En la escuela. Desde niño. Yo no te puedo decir cuándo empecé a dibujar, pero yo recuerdo haber dibujado desde que tengo uso de razón. Es decir, de hace ayer, ¿no es cierto? Yo recuerdo haber dibujado desde niño. Y te aficionas por eso y evidentemente el dibujo te va llevando a conocer dibujantes. Yo di con los cartones de Abel Quesada, que me gustaban mucho, con los cartones de Luis Carreño de Jorge Carreño de Novedades. Y te vas aficionando y te va gustando cómo opinan y cómo ponen a los políticos. Recuerdo las caricaturas de Rafael Freire, de Ricky Rack, que hacían una especie como de compendio los domingos. Luego me tocó hacerlo a mí en el Heraldo con Marco Antonio Flota. Y te vas aficionando por eso. Te das cuenta que yo sé hacer algo que los demás no y entonces te clavas en ello. Es muy placentero. Pero el tema de hacer un cartón, cuando tienes que elaborar, por un lado, una idea que tiene que aterrizar en un cartón y que al mismo tiempo tiene que ser relativamente práctica. A veces dicen los cartonistas, pues tienen que simplificar la realidad. Y por supuesto, tienes que ser lo más sintético posible, ¿no? Yo te diría, la teoría, digamos, sería, tú ves la noticia y te das cuenta que esa noticia tiene un punto de absurdo. Y entonces tratas de localizar bien dónde está ese absurdo y tratas de hacer una parábola de lo mismo, ¿no? Una metáfora gráfica de aquello, ¿no? ¿A qué me recuerda una situación así? Entonces sacas un símil que sea chistoso y esa es más o menos la teoría. Ahora, de la teoría a la práctica hay un buen trecho. Hay que imaginar situaciones que tienen argumento. Tus cartones, a diferencia de muchos cartonistas que lo que hacen es con una sola imagen tratar de alguna manera de transmitir el mensaje, y eso a veces o es muy agresivo, o es muy simplista, o es demasiado pues difícil de transmitir como imagen. Tú combinas diálogo con imagen. Bueno, en el cartón dominical, sí. En el cartón diario sí tratas de el ser... dominical de Reforma. Sí. Tratas de ahorrar lo más posible palabras y que sea una sola imagen que dé el golpe. El otro fue un formato que me fue impuesto cuando entré a trabajar para el Norte, y entonces he tratado un poquito de hacerlo a mi medida, y entonces cuando se te quedan cosas en el tintero, cuando quieres abundar en algún tema, pues entonces lo manejas en el cartón del domingo, ¿no? Que puedes poner varias viñetas, puedes desarrollar un argumento, a veces con mayor éxito que otros. La presión sobre un cartonista para elegir el tema, presión primero tuya de ¿y ahora de qué es? ¿De qué hago? ¿Cómo lo manejo? Son cosas que es cierto, a los que eventualmente escribimos, pues te sientas y tratas de hilar sobre algo, pero para hacer el cartón no es exactamente lo mismo. Es lo mismo, lo que pasa es que es una técnica distinta y son muchos años de oficio. Yo acabo de cumplir 40 años de caricaturista profesional, de estar publicando en periódicos. Hay sus mañas, hay sus trucos, y hay días en que te tienes que moler la cabeza así con molcajete para que salga la idea, y ni con esas. Hay otros días en que llegas y sin mayor esfuerzo, ¡pum!, salió la caricatura.
Nunca deja de sorprenderte el oficio. Cuando hay presión de los medios, tú has vivido en estos 40 años la presión de los medios porque saques un determinado cartón, porque no saques un determinado cartón. ¿Cómo has vivido estos 40 años en términos de lo que es el periodismo? El periodismo de inicio, en donde la censura, y lo sabemos muy bien, era muy férrea, los años todavía del prismo hegemónico, a lo que hoy se vive. Bueno, es un trecho de la Tierra a la Luna, lo que había entonces ahora, ¿no? La premisa era: no puedes pegarle al presidente de la República, no pongas en ridículo a ninguno de los secretarios, nunca te metas con el ejército, no toques a la Virgen de Guadalupe. Ahorita todos esos temas puedes tocarlos como se te antoje, ¿no? ¿Qué es lo que le permite a un cartonista encontrar el límite de decir, esto ya es mal gusto? Esto está ahí presente. En muchas ocasiones hemos visto cartonistas que dicen se pasan de la línea. Tu propio criterio. Mira, si yo me atengo a lo que luego leo en las redes sociales, al contrario, se me acusa de eres tibio, eres soso, nunca das un golpe así agresivo. No es mi estilo. Yo creo que es más divertido un cartón sutil, tiene más efecto y es más irónico y quizás más hiriente que si es simplemente vomitar así tu bilis contra el político, ¿no? Muchas veces, cuando en el cartón no hay otra cosa que odio, el odio se revierte contra el caricaturista, no contra la víctima, digamos, del cartón. El chiste está en que te burles de ese, no que quedes mal tú. ¿Has recibido reclamos de alguien que al hacerte el cartón te diga, ¿por qué me hiciste esto? Esto es incorrecto lo que has hecho. No reclamos. Hubo un magistrado de la Suprema Corte de Justicia que habló casi para decirme, jaja, no me dolió, qué chistoso su cartón, y hasta me puso usted con una peluquita. Es lo más así que he notado, que alguien se molestó por el cartón y que no quería admitir que estaba molesto, ¿no? Al contrario, lo que hacen los políticos, sobre todo cuando les duele el cartón, dicen, vamos a ver si este tonto cae. Y entonces te hablan por teléfono, oiga, qué simpático su cartón, cómo me he reído, me encantaría adquirirlo, ¿por qué no lo invito a comer? Y ahí te hacen todo el cortejo, ¿verdad? Y al rato, cuando ese político la riega, dices, pero ¿cómo le voy a pegar si ese hombre es un prohombre de la República, que se da cuenta que yo soy un genio, que soy el único caricaturista con visión, ¿verdad? Y ya te arrancaron los dientes con eso. Es una presión muy sutil que difícilmente ya se cae en estos momentos, ¿no? Sí, pero ahora los políticos no, quizás no sean honrados, pero ciertamente tontos no son, no estarían en eso, ¿no? Hay sus excepciones, hay gente que ya se cree, se ensalza a sí mismo, se siente por arriba de cualquier crítica y entonces lo tocas, se ponen histéricos, ¿no? Estamos platicando con Paco Calderón aquí en Línea Directa. Paco Calderón, normalmente los cartonistas aparecían en las épocas, digamos, de la transición democrática mexicana como los hombres de la izquierda. Por alguna razón, la crítica y el posicionamiento de los cartonistas mexicanos eran algo así como representantes de lo que llamaban el movimiento progresista. A Calderón lo han establecido como, le decían, el cartonista de la derecha. ¿Por qué? Bueno, no soy una persona de izquierda, o al menos no como la izquierda que se conoce en este país, ¿no? Para mí la izquierda siempre es ampliar las libertades, pero yo creo que las libertades incluyen las libertades económicas. Y entonces yo siempre he pensado que un Estado, para que funcione, y una democracia para que tenga éxito, necesita tener reglas claras sobre la economía. Y una vez que tú manejas eso bien, hombre, pues tienes infinitamente mayor campo social para hacer otro tipo de reformas sociales. La izquierda luego no cree eso, siguen pegados a sus dogmas, cuando no marxistas, sí keynesianos, y pues no les sale. Por otro lado, no sé, ese fue un mote que me puso un político, que si lo vamos a juzgar así con lupa, pues no me parece muy de izquierda. Pero la izquierda, como se conoce aquí en México, pues es más bien una especie como de movimiento religioso, ¿no? Siempre tienen un santón del cual son completamente acríticos. Hasta que de repente llega el momento en que dicen, fuera del nicho que hay santo nuevo,
y entonces queman a ese santo y ponen al otro y al otro otra vez lo endiosan. ¿Cuándo viste tú, cuando estaba en su mejor momento, cartones críticos contra Cuauhtémoc Cárdenas? No los viste. No. Contra el subcomandante Marcos, no los viste. Pero en el instante en que cambian de santón, entonces los hacen leña, ¿no? Ah, este viejito gagá y el otro es una botarga y un farsante, ¿eh? Pero el nuevo santo ese, no, se le hincan. Esto en el ámbito de los cartonistas, del gremio de cartonistas, ¿tú te sientes, digamos, distinto, diferente a los demás? ¿O ya en este momento podrías hablar de una situación, no digamos de uniformidad, no existe, pero sí ya una mayor apertura, una mayor... Yo creo que todos los caricaturistas se sienten distintos y únicos, ¿no? Sí me doy cuenta que no estoy, digamos, en la misma línea que la gran mayoría, pero por otro lado, yo que creo en las teorías económicas, digo, oye, pues si los otros me están dejando todo este enorme mercado y me dan a mí el monopolio, pues yo qué voy a hacer, ¿no? Te van a acusar yo de encantado. La Comisión de Competencia Económica. Así es. Paco, el país ha caminado en la alternancia democrática, dicen, por supuesto, en el ámbito del periodismo hacia mejores prácticas en algunos niveles. Sin embargo, cuando nos salimos de esta Ciudad de México y vemos lo que sucede en provincia, todavía modelos muy, muy represivos. ¿Qué conoces del caricaturista fuera de la Ciudad de México? ¿Sigue viviendo? Ha habido algunos verdaderamente geniales, pero ya son, digamos, en urbes similares a la Ciudad de México. Estoy pensando en Gis y Trino, que son de Guadalajara, pues yo creo que ellos tienen más o menos el mismo ritmo de trabajo que los chilangos, ¿no? Sí. Yo creo que el problema de la prensa al interior del país, en ciudades más chicas, viene siendo más que el gobernador o los políticos locales que evidentemente siempre tratan de meter su cuchara, sobre todo en periódicos débiles o que viven de la dádiva gubernamental. Ahorita el verdadero problema para la libertad de expresión en México es el narcotráfico, la delincuencia organizada. Señores de horca y cuchillo que dicen, a mí no me gustó que me hayas tomado una foto en una fiesta, una cosa así, van y matan. Esos no se andan con peteneras. Y el caricaturista que se avienta a hacer una caricatura de un narcotraficante, ¿se la juega? Por supuesto que se la juega. Ahora, la verdad será que somos un país muy centralista. No conozco muchos caricaturistas de provincia. Inclusive lo único que sé es que detestan que les digan de provincia. Eso sí, seguramente. ¿Cómo ves tú lo que podríamos llamar el desarrollo de este periodismo cada vez más vinculado ahora al tema de redes sociales y a la posibilidad de una expresión mucho más plural? Dicen algunos, pues con esta apertura y esta presencia de grandes cantidades de gente que puede acceder a información de todo tipo, estamos ante una, pues sí, mayor presencia de gente en la opinión, pero al mismo tiempo una degradación de la misma. Exactamente, digamos, hay muchísimas más voces, pero no necesariamente eso es periodismo. De hecho, son esas voces que luego se creen cualquier patraña las que llevaron a este señor Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y luego este señor acusa a la prensa profesional de ser fake news, de ser falsos o falsarios, y es exactamente al revés, ¿no? Cuando tú ves el tipo de gentes que influyen sobre este hombre, pues es gente paranoica que inventa teorías rarísimas y que este señor se las traga, ¿verdad?, completitas con todo y el anzuelo, mientras que pone en duda el trabajo profesional de los periódicos. En mis épocas, tú querías ser periodista, tú tenías que cursar una carrera, entrar en un periódico formal, y había un editor que te decía esto pasa y esto no pasa, y esto está mal por esto, cámbiale esto, cambia el otro, y vaya, ibas tú normando no solamente tu criterio, sino aprendiendo, digamos, los gajes del oficio. ¿Cómo se le enseña a un caricaturista hoy a ser caricaturista? ¿Se le enseña? Entiendo que muchos de ustedes fueron, pues ahora sí que formados no digo al azar, pero sí, ahora sí que al modelo empírico de voy y entro. Así es como se enseña. Creo que ha habido talleres de caricatura, pero no veo que no funcionan. Lo que te enseñan es, digamos, si tienes un buen editor, es,
mira, aquí estás opinando con el hígado, no con el cerebro. Pero te lo paso porque el cartón es muy bueno, porque es chistoso. Pero si no es chistoso y nada más es un higadazo, va para afuera, piénsale mejor, ¿no? Hay Jotas que dices, puedes probar esto, digamos, y hay una serie de parámetros dentro de cada periódico. Por ejemplo, si yo publico para un periódico del colectivo LGBT, no sé cómo se llaman esas cosas, en donde pongo un acto de sodomía, pues lo publican. Pero si yo hago cartones para, no sé, Vida del Alma, que es lo que te enseñan en las parroquias así a la hora de la misa, y pongo un acto de sodomía, te dicen, esto no pasa, ¿no? Claro. Ah, censura, no, perdón, tienes que saber en qué medio estás publicando, ¿no? Y eso es lo que a veces falta de criterio en algunos. Así es, así es. Hay gente que dice, espérate, este es un periódico, entre comillas, familiar, no me pongas cosas así que sean verdaderamente así escabrosas. Estamos platicando con Paco Calderón aquí en Línea Directa. Paco Calderón, estamos en este 2017, pues en este parteaguas de lo que será la próxima elección del 18, en donde pues ahí aparecen una enorme cantidad de políticos que podrían ser los próximos presidentes en un país en donde por un lado se logran grandes cambios, grandes reformas y por otro lado se habla pues, de una enorme fragmentación y otra vez el riesgo del populismo. ¿Cómo vería ese 2018? Lo veo muy complicado, lo veo muy complicado. Tienes por un lado un político carismático que en mi personal opinión es un demagogo. Y enfrente de él tienes políticos o que vienen muy demeritados por las actuaciones de su partido y por todos sus colegas y algunos ellos mismos. Y por otro lado, políticos muy sosos, que dices, no veo que prendan, no veo que entusiasmen a la gente, y eso es peligroso. No te sirve para las caricaturas tampoco, ¿verdad? ¿No? Todo sirve sabiéndolo utilizar. Pero ya digamos, yo como elector veo qué es lo que hay, pues sí me aterra, ¿no? Puede haber el político que tiene las ideas correctas, pero el político es inepto, es torpe, es soso, no despierta mayor atractivo. Y en cambio puede llegar el demagogo que puede prender rápidamente a la gente porque tiene un buen discurso y sobre todo un mensaje sencillo. Hay quien dice, la sociedad mexicana es todavía una sociedad poco ilustrada y en donde incluso pues, el periódico como medio ha venido perdiendo lo que podríamos llamar la presencia fundamentalmente en los jóvenes. Ahora ya nadie, quizá nosotros ahora sí que viejitos que tocamos el papel todavía, pero todo es a partir de iPads y de teléfonos inteligentes. ¿Esto a un caricaturista, a un cartonista, cómo le afecta? Bueno, tú dices lo de los memes, que te dicen los memes te van a dejar sin trabajo. Los memes te dejan sin trabajo o ya no ve, aquel que no ve el periódico, ¿tú crees que ve un cartón tuyo y lo sigue a través de un medio audiovisual, de un medio como Espero que sí, pero sí, han caído los lectores de periódico, por desgracia. Y bueno, es que la tecnología va cambiando y los periodistas todavía no le encontramos la cuadratura al círculo para poder sacar el mismo periodismo que sacábamos impreso en papel, que digamos, eventualmente será un dinosaurio. Tienes que cortar bosques para sacar una cosa que vas a leer mañana, lo que ya viste hoy gratis en las redes sociales. Pero en lo que le encontramos la cuadratura al círculo, pues sí, los periodistas estamos sudando la gota gorda. Ahora, no nos veamos como es que México es una sociedad atrasada y estamos, digamos, como que a contracorriente del mundo. El país más poderoso del mundo, precisamente por esta gente mal informada y que solamente se nutre de la basura de las redes sociales, pusieron un populista en el poder y ahora a ver cómo lidian con él. Y nosotros, por desgracia. Y el riesgo de que finalmente este tema del periodismo termine convirtiéndose otra vez en un elemento de una banalidad total en donde tengamos que utilizar lo que llaman estos medios alternativos como elementos de formación. A un estudiante de periodismo, ¿qué le dirías tú? A ver,
si tú quieres ser hoy un caricaturista o quieres ser un periodista como tal, ¿por dónde tendría que entrarle? Empieza leyendo los grandes periódicos. Yo le diría, lo primero sería aprende otro idioma, porque los grandes periódicos, por desgracia, con la excepción quizás del País, grandes periódicos mundiales, no se escriben en español, por desgracia. Pero como si hablas inglés, tienes la oportunidad de ver varios periódicos más. Y busca, si te llaman las caricaturas, busca sus caricaturistas, ve cómo lo trabajan, ve cómo trabajan tus colegas aquí en México, ve qué cosas te gustan de ellos, qué cosas. Todo son influencias. Si nada más te la pasas en los memes y en los tweets, no vas a pasar nada. Caricaturistas de periódicos como New York Times o como Le Monde, caricaturistas agrios como Charlie Hebdo, esos siguen teniendo una fuerza importante en el periodismo internacional. Sí, cada vez menos, por desgracia. Cada vez menos, por desgracia, porque la gente ya no está leyendo los periódicos, ¿no? Pero digamos, en mi época a mí me tocó todavía grandes caricaturistas. Recuerdo a Pat Oliphant, por ejemplo, a Leslie Illingworth, a Gerald Scarfe en los ingleses. Bueno, la gran época de Quesada, de Naranjo, entonces aquí buenísimos. Toda la transición española que tuvo a Gallego y Rey, por ejemplo. ¿Cómo se llama el otro? Se me va ahorita el nombre. Buenísimos caricaturistas, ¿no? Y mientras más trabajos veas de otros, como que más se te va llenando el cerebro de ideas y de influencias, que todo eso es muy bueno. Lo que uno piensa a veces es que finalmente el periodismo y el caricaturista como tal tienen que darle quizá más importancia incluso al contenido y al mensaje más que a la forma. ¿Equilibrio en eso o apostar más que nada a contenidos? Es un poquito lo que decía, ¿no? El buen caricaturista es el que hace pensar más que el que hace reír. En principio sí, pero cuando ya estás haciendo el cartón dices, ¿sabes qué? Yo prefiero a alguien que me haga reír. Porque luego el caricaturista tiranetas es aburridísimo. Nadie lo sigue. Nadie lo sigue, o se vuelve denso o termina siendo dogmático, ¿no? Hay una imagen que a muchos colegas les gusta, que se pintan ellos mismos como Don Quijote, ¿no? Y en lugar de una lanza se ponen así con la pluma y todo eso, y se sienten a sí mismos Don Quijote. Le digo, perdón, pero el caricaturista no debe ser Don Quijote, debe ser Sancho Panza, es el que ve la realidad y se da cuenta, ¿sabes qué? Te vas a estampar contra un molino, y el que consigue las mejores carcajadas en la novela, pues es Sancho Panza. Y es finalmente al que lo sigue el público como tal. Así es. En cambio, si te sientes el Quijote, tu peligro es que termines más bien siendo el Capitán Ahab, fanático que va buscando así un monstruo al que tiene que destruir hasta como dé lugar, y al final es el que te ahoga, ¿no? Paco Calderón, fue un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Fue Paco Calderón aquí, en Línea Directa.